darle ganas. Ya las presentaciones que faltan del curso ya están en la plataforma, incluso las de los nervios, ya está todo ahí, por si quieren ir siguiéndome con las presentaciones. Bien, estamos estudiando músculos del miembro inferior, ya estamos en la pierna. Recordar que hay 3 compartimentos, uno anterior, lateral y posterior. El anterior y el lateral ya los estudiamos. Estamos en el compartimento posterior. Hemos estudiado los músculos superficiales de ese compartimento y sigue a estudiar los músculos profundos. Ahí estoy observando una imagen que muestra una pierna derecha desde una vista posterior. Se han quitado los músculos superficiales, lo que son gastrocnemio, sóleo, plantar, y entonces podemos observar ya los profundos. Vean, ahí vemos al músculo popliteo y abajo de él vemos 3 músculos que están más o menos paralelos uno con otro. De medial a lateral tenemos al flexor largo de los dedos, sigue el tibial posterior y luego el flexor largo del hallux. Esos 3 son músculos que van a insertarse distalmente en el pie, en la planta, y ahí solamente estamos observando sus masas musculares que están en pierna. En ese orden los vamos a revisar. Vean, ahí estoy viendo al músculo popliteo. Es un pequeño músculo, sí está alargado, pero no es tan grande, que se encuentra relacionado sobre todo con la rodilla, con la región posterior de rodilla. Estamos observando en la imagen una rodilla derecha desde una vista posterior. El músculo popliteo viene siendo esto. Su inserción proximal ocurre en el fémur, en la parte lateral del cóndilo lateral y también en el casquete lateral de la rodilla. Acordarse que el casquete es un engrosamiento que tiene la cápsula articular en la parte de atrás del cóndilo. Entonces ahí se inserta en el cóndilo y en el casquete. Surge, o parece que surge, por el ligamento popliteo oblicuo y arqueado. Acá, o sea, arco popliteo. Parece que sale del arco popliteo. Y pues sí, de cierta manera, porque viene de más allá, ¿no? Del cóndilo. Y de ahí se dirige hacia abajo y hacia medial para insertarse en la tibia, en la superficie posterior de tibia, por arriba de la línea del sóleo. En la imagen, la línea del sóleo viene siendo esto, que también le llamamos línea oblicua. Entonces el popliteo de los profundos, el popliteo se inserta por arriba de la línea y los otros 3 por abajo de la línea del sóleo. Ya quedó. Ahora, cuando se contrae, toma como punto de apoyo la inserción proximal, o sea, la inserción acá en fémur. Y entonces jala a la tibia. ¿Qué movimiento ejecutará? Está atrás y rebasa la articulación de la rodilla, que estaría aquí. ¿Qué movimiento hace? Flexión. Exacto, flexión de rodilla. Aunque cerca está la articulación tibio-peronea proximal, pues no la mueve realmente porque pues, no se inserta en peroné y además esa articulación pues tiene movimientos muy limitados. Su función es acá, enfocándonos en la rodilla. Es flexor de rodilla, el músculo popliteo. Ya el resto de músculos no se insertan en fémur, entonces no van a mover rodilla. Sobre todo la acción de los 3 que faltan es moviendo el tobillo o moviendo los dedos, según sea el caso. Entonces empezamos con ellos, vamos de medial a lateral. Primero el flexor largo de los dedos, que ahí observamos en color verde. Está insertado en la tibia, en la región posterior de la tibia, por debajo de la línea oblicua. Ahí la línea oblicua pues está aquí más o menos. Ahí está. Y el músculo flexor largo es eso que resaltan en verde y yo aquí ya lo voy a marcar. Ahí viene cubriendo por atrás a la tibia. Casi cuando ya va a llegar al tobillo,
desaparece la masa muscular y continúa solo el tendón distal este. Ahí me detengo porque quiero indicar que este tendón se coloca detrás del maleolo medial. Este es el maleolo medial. Profundo al retináculo flexor. Acuérdense que el retináculo flexor es una membrana que se inserta en el maleolo y en el calcáneo. ¿Sí? Entonces pasa profundo al retináculo flexor y ocupa en ese momento un espacio que se llama túnel del tarso. O sea, ahí ocupa el túnel del tarso. ¿Sí? Y después ya se coloca totalmente plantar. O sea, ya llegó al pie, pero ahora en la parte inferior. Ahí viene el tendón distal, que continúa como un solo tendón al nivel del tarso, pero observen, a nivel de la articulación tarso-metatarsiana, o de las articulaciones tarso-metatarsianas, se divide en 4 tendones. El primero se coloca debajo del segundo metatarsiano y llegará a la falange distal del segundo dedo. El segundo hace lo mismo, pero con el tercer dedo. El tercero hace lo mismo con el cuarto dedo. Y el cuarto hace lo mismo con el quinto dedo. Si se dieron cuenta, no le compartió al hallux. Hallux no recibe tendón del flexor largo de los dedos porque tiene su propio flexor largo, que también está en el compartimento posterior de pierna. Acá en el pie ocurre algo parecido a lo que sucedió en mano, que se deben acordar que había tendones perforantes y perforados y que los tendones perforantes eran los del flexor largo profundo y los perforados eran los del flexor largo superficial. Acá solo existe un flexor largo en el pie, pero hay un flexor corto. El flexor corto es superficial a los tendones del flexor largo. Ajá. Entonces, estos tendones del flexor largo serían los perforantes y los del flexor corto serían los perforados. ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Sí, doctora. Gracias, despierten, por favor. Ahorita me regreso a eso. Vean, vamos a seguir al tendón este que venía del flexor largo de los dedos. Ahí viene por la parte medial. Ahí se divide en 4. No le comparte al hallux. Él tiene los suyos. Pero aquí en el pie establece relaciones importantes. Sirve de inserción a otros músculos. Vean, acá sirve de inserción a este músculo que se llama cuadrado plantar. Este es uno de los músculos pequeños que están en la planta del pie y que ya también vamos a estudiar. Entonces vean cómo el tendón común del flexor largo está sirviendo de inserción al cuadrado plantar. Y además sirve de inserción a estos músculos, 4 pequeños músculos que se llaman lumbricales. Así como en la mano había lumbricales, aquí también. ¿Sí? Y estos lumbricales se están insertando en los tendones del flexor largo de los dedos, como en la mano, que también había lumbricales que se insertaban en los tendones del flexor largo profundo de los dedos, aquí igual. ¿Sí? Bueno, esas son relaciones que quería comentarles. Respecto a la acción, como es un músculo que está en la pierna, en la parte de atrás, allá insertado en pierna, y llega al pie, entonces rebasa en algún momento la articulación talocrural, acá. Entonces la va a mover. O sea, desde la pierna jala la planta del pie.
Ajá. Obviamente, pues no la lleva hasta la pierna, pero sí se mueve el tobillo. Se mueve la articulación talocrural. ¿Qué movimiento es ese que se ve en la imagen de la derecha? Extensión. Extensión. Sí. Extensión de pie, extensión de tobillo. Entonces, ojo, es flexor, pero respecto a los sortejos. Pero respecto al pie o al tobillo es extensor. ¿Ah? Entonces, acá, aunque la imagen nos muestra que también se está flexionando el primero, aquí les pongo una nota. Sobre todo se refiere a la flexión de los 4 últimos. Y quizá encuentren por ahí que dice que como está unido o hay uniones de él con el tendón del flexor del hallux, también flexiona el hallux. Sí, pero no necesariamente. Podemos flexionar los 4 últimos sortejos sin flexionar el hallux. Entonces, pues esa afirmación pues es relativamente cierta, ¿no? Que también flexiona el hallux por la unión que tienen los tendones entre sí. Aunque, bueno, pues sus tendones distales se insertan en los 4 últimos sortejos, no se insertan en hallux, por eso yo les pongo esta anotación. ¿Avanzo? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Gracias. Siguiente músculo. Tibial posterior. Tibial posterior va a estar insertado en la tibia, en la parte de atrás, de ahí su nombre. Igual por debajo de la línea oblicua. Acuérdense, ahí está la línea oblicua. Se inserta en tibia, en todo lo de atrás, digamos que lo que le deja el flexor de los ortejos. También se inserta en la membrana interósea, que ahí no observamos, pero ya sabemos que ahí está entre los dos huesos. Y también se inserta en peroné, en la parte medial, acá, posterior y medial, en esto. ¿Ah? O sea, toma los dos huesos, aunque acá el peroneo, no olvidar que en la parte lateral está cubierto por los peroneos laterales. Entonces, tibial posterior toma lo que le dejan los peroneos. Y ahí está la masa muscular. Todo esto. Me detengo. Origina el tendón distal. Vean, aunque empieza ya un poquito más lateral, se vuelve medial. Ahí me detengo porque indico que pasa detrás del maléolo medial. Profundo al retináculo flexor, en el túnel del tarso. Aquí ocupa el túnel del tarso. Y después, ya que lo rebasó, se coloca totalmente plantar. Aquí llega, ahí se ve la mancha verde, no se distinguen bien los huesos. Acá se los escribo, vamos a acercarnos un poco. Ahí está. Observen la imagen. ¿Qué pie es? Es vista plantar. Izquierdo. Izquierdo. Ok, muy bien. Vamos a identificar los huesos para quien ande así como que perdido de qué pie. ¿Qué hueso es este? El navicular. ¿De veras? Ah, no, perdón. Cuboides. Es cuboides. Esto es lateral. Esto es medial. Es vista plantar. ¿Quién es este? ¿Mm? Escafoides. Escafoides o navicular. Ahora sí. ¿Qué hueso es este? ¿Mm? Vamos, despierten. ¿Qué hueso es ese? Está encima de ¿Astrágalo? es astrágalo. Y este, si no lo reconocen, van a ver, ¿eh? ¿Qué hueso es este? Calcáneo. Es Calcáneo. 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 Y ahí están las 3 cuñas. Se ve bien la primera. Una, la otra no se ve, pero ahí está, ya sabemos. La otra no se ve, pero aquí está. Ahí están las 3 cuñas. Y los de adelante, pues son los metatarsianos. Esos ya no hay pierde. Entonces es pie izquierdo, vista inferior. Esto es medial, esto es lateral. ¿No? Vamos a buscar al tendón del este músculo, tibial posterior. Aquí viene. Viene.
¿sí? Ahí se inserta las cuñas, metatarsianos, segundo, tercero, cuarto y escafoides. Ahí está insertado. Recordar que es un músculo. Originalmente, aquí ya vemos solo al tendón del músculo, pero ese músculo tiene tono muscular, o sea, una fuerza permanente que tracciona del pie, la planta del pie hacia medial. Y no olvidar que aquí hay otro tendón de un músculo que no nos muestra la imagen, pero que llega al pie en el borde medial, tibial anterior, ¿ah? Que también está traccionando del pie hacia medial. Ahora, aprovechemos la imagen. Nos muestra ahí otros tendones. Este, que es del peroneo largo, que viene de la pierna también, aborda el pie por lo lateral, llega a la planta del pie en la región medial. Entonces, con su tono, tracciona del pie hacia lateral, la planta del pie hacia lateral. Y ahí hay otro tendón que nos muestran, este, peroneo corto, que también tracciona de la planta del pie hacia lateral. Es como si los tibiales pelearan contra los peroneos o jalaran cada uno por su lado la planta del pie. Los tibiales jalan hacia medial, los peroneos jalan hacia lateral. ¿Qué es lo que se logra? Aumentar la concavidad inferior que tiene el pie, es decir, estos tendones, sobre todo por el tono muscular de sus músculos, contribuyen a formar la concavidad inferior del pie. Eso no lo pierdan de vista. Además que en esta parte inferior existen otros músculos que se llaman plantares, que también contribuyen a formar la bóveda plantar. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería como que una función, no por el movimiento o en parte, ¿no? Sino más bien estructural para formar la bóveda plantar. Y aquí estaría la función ya de los movimientos. ¿Ah? O tibial posterior, pues nuevamente, igual que el flexor largo de los dedos, está originado en pierna, allá arriba, voy Diego, y llega al pie, acá en la parte plantar. Entonces mueve el tobillo, no hay pierde. Mueve tobillo haciendo extensión de tobillo. ¿Qué pasó, Diego? Entonces, cuando se hace el tamiz, ¿se trabajan esos músculos? ¿El tamiz neonatal? ¿O cuál tamiz? Sí. No, cuando hacen tamiz neonatal, nada más pinchan acá en esto, en el talón, un pinchazo, y exprimen para que salga sangre y ya lo cachan con pues con un pedacito de cartulina, un cartoncito donde hay 3 circulitos, y entonces en cada circulito ponen una gota de sangre y ya se manda a analizar. Pero pues no tiene nada que ver con estos músculos. Los tendones de estos músculos ya en el pie son profundos a la aponeurosis plantar, profundos a la piel y profundos a la primera capa de músculos que hay en el pie. ¿Sí? Bueno, ya no vi si me oyó Diego o no me oyó, pero avanzo. Bien, entonces, como el tibial posterior está llegando a la planta del pie, pero por la parte medial, direcciona el pie hacia medial. ¿Cómo le llamo a eso? Aducción. Entonces es aductor de pie. ¿Sí? Y además, igual acá está llegando hacia la parte medial, le imprime un movimiento de rotación en donde eleva el borde medial y desciende el borde lateral. ¿Ah? ¿Cómo le llamo a eso? Inversión. Sí. Inversión. Ahorita ya tienen los músculos que hacen inversión. ¿Cuáles son los músculos que hacen inversión de pie? Ya tienen los 3. Pues aunque sea este ya lo tienen. Tibial posterior. ¿Cuál otro?
Tibial anterior. Sí, ¿cuál otro? ¿Mm? Extensor del hallux. Primer dedo. Ajá, extensor Así. largo del hallux, que se contraponen con los eversores. ¿Ah? Ya tienen los eversores también. ¿Cuáles son? Los 3 peroneos y el extensor común de los dedos. Eso, ya estás hecho. Los 3 peroneos y el extensor común de los dedos son antagonistas de los tibiales con respecto a la rotación del pie. Los tibiales son inversores, los peroneos son eversores. Muy bien. Bueno, siguiente músculo. Flexor largo del primer dedo. Se origina también en pierna. Ajá, por eso le llamamos así, largo. Es el más lateral de los 3 que estaban paralelos. Incluso podríamos llamarlo peroneo posterior, pero bueno, no lo llaman así. Se inserta en el peroné, en la parte de atrás y en lo medial, cercano a la membrana interósea. De hecho, se inserta también en membrana interósea. Ahí viene la masa muscular cubriendo el peroné por atrás. Parece que lo lateral lo cubrieron los peroneos. Se origina el tendón distal en el tercio inferior de pierna. Ahí me detengo. Como los otros dos, pasó detrás del maleolo medial, ¿ah? Profundo al retináculo flexor, ocupando el túnel del tarso. Los 3 ocuparon el túnel del tarso. Ya con este tenemos los 3 tendones que pasan por ese túnel que les había comentado cuando estábamos estudiando articulaciones y les dije que ya estaba la membrana esta, retináculo. Les dije, pasan 3 tendones. Bueno, pues ya tenemos al tercero, flexor largo del primer dedo. ¿Sí? Ahí viene y vamos a seguirlo. Se coloca plantar, totalmente plantar, más hacia lo medial. En pierna era más lateral, estaba en peroné, relacionado más con peroné. Pero poco a poco se fue haciendo medial. Ahí viene, ahí se coloca debajo del primer metatarsiano y ahí llega a la falange distal del primer dedo, en la parte inferior. Ya llegamos. Ajá. Entonces, cuando se contraiga, va a jalar el dedo hacia abajo. ¿Sí? Por eso le llamamos flexor. ¿Sí? Y aquí está su acción. En la imagen de la izquierda, pues se ven flexionados todos los dedos. Sobre todo me refiero a la flexión del primer dedo. ¿Sí? Y como rebasa talocrural, también es extensor. Entonces, aunque este y el común de los dedos se llaman flexores, son flexores porque flexionan los dedos, pero respecto al tobillo son extensores. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctora. doctora. Gracias. Voy a quitar esta presentación. Vámonos a la 9, que ya tienen también ustedes, donde les explico los músculos del pie. Listo. Ahí está. Vean, ahí les pongo un organizador de información con los músculos cortos del pie, aunque los músculos largos de la pierna, la mayoría, llegó a insertarse algún hueso del pie. Acá en el pie, pues hay todos estos músculos. Se los divido en 2 regiones. La región dorsal, que se refiere a la parte de arriba del pie, donde tenemos al músculo pedio, que se puede considerar 2 músculos juntos, el extensor corto de los dedos y el extensor largo, y la región plantar, donde están todos estos, ¿no? Esa región plantar se las organizó por capas para facilitar el entendimiento. Las capas aquí están numeradas de superficial a profundo, es decir, habiendo quitado la piel
de la planta del pie y la aponeurosis plantar, nos encontraríamos con una primera capa donde están estos tres: el abductor del primer dedo, el flexor corto plantar y el abductor del quinto dedo. Quitamos esos y nos encontramos con otra capa muscular, la segunda, donde estarían los lumbricales y el cuadrado plantar. Quitamos esa capa y encontraríamos esta tercera capa, donde están el flexor corto del primer dedo, el abductor del primer dedo, aductor, perdón, el flexor corto del quinto dedo y el oponente, que es inconstante. Quitamos esa capa y entonces llegamos a la capa de los interóseos, la cuarta capa. Interóseos plantares e interóseos dorsales. Yo aquí decidí organizarlos de superficial a profundo, pero va a haber textos que los organicen de profundo a superficial o de medial a lateral o de lateral a medial. O sea, ahí es nada más que vayan ustedes ubicándose, ¿no? A cuál corresponde de los que yo les presenté. Esto se me hace a mí la manera más sencilla de explicárselos y de que ustedes lo comprendan, pero pudieran encontrar una organización distinta y entonces a lo mejor le llamarían primera capa a estos, porque son los más profundos. Están analizándolo ellos de profundo a superficial. Yo aquí les aclaro que voy de superficial a profundo. Entonces vamos a empezar primero con la región dorsal, que es un músculo pues no tan grueso, no tan grande. Entonces ahí está el músculo pedio en la imagen de la izquierda. Vean, estamos viendo el dorso del pie, de un pie derecho. El músculo pedio es esto. Se divide en dos, o se puede considerar que son dos. Esto, que viene siendo el extensor corto del hallux, y esto que sería el extensor corto de los dedos. Entonces, como quieran verlo, dos uniendo uno, formando uno, que es el músculo pedio, o el músculo pedio dividido en dos. Yo lo voy a analizar por separado, aunque pues sí se puede considerar como uno solo. Primero, extensor corto de los dedos. En la imagen de la derecha vemos un pie derecho desde una vista lateral y aquí estamos observando la inserción proximal del extensor corto de los dedos. Ocurre en calcáneo, en la superficie superior del calcáneo, pero bueno, calcáneo es un hueso grande, más o menos grande. Entonces hay que entender un poquito en qué parte. Vean, por detrás de la articulación que establece con cuboides. Está la articulación. Y debajo de la articulación, las articulaciones se establecen con astrágalo, pero sigue estando en la parte superior de calcáneo. Ahí viene la masa muscular, esto, que pronto adopta una división como en tres, fueron tres masas. De cada una de ellas surgirá un tendón. Vean, aquí viene el primer tendón del extensor corto, que llega al segundo ortejo. Luego el segundo tendón del extensor corto, que llega al tercer ortejo. Y el tercer tendón del extensor corto, que llega al cuarto ortejo. No tengo cómo. No le daría tendón al primer ortejo, ni al quinto. O sea, también al quinto, pero sería excepcional. Lo común es que no lo diría. Por eso el quinto ortejo tendemos más a tenerlo en flexión. Sí recibe el extensor del largo, pero del corto. Y va a recibir varios que lo a flexionarse. Entonces, por eso tiende a estar más en flexión. ¿Sí? Ese es el extensor corto de los dedos. Ahora, el extensor corto del hallux, que sería la otra capa del dedo, ahí se los muestro. La inserción proximal pues es la misma que el otro músculo. Ocurre en calcáneo, superficie superior del calcáneo, inicia un poco lateral y de ahí se cruza hacia medial para colocarse totalmente medialmente sobre el primer metatarsiano. Ahí viene. Y ahí se inserta en el dorso de las alas del primer dedo. Tanto este como el otro, el corto de los dedos, al llegar a las falanges,
se unen con los tendones del extensor largo y llegan juntos para insertarse pues, en todas las alargas del dedo que les toca. Vean, en la imagen izquierda se notan cortados los tendones del extensor largo. Aquí está el extensor largo del hálux. Y aquí están los tendones del extensor largo común de los dedos. Están cortados. Y nos muestra los del corpo. Aquí está el que va para el hálux y se junta con el otro y llega al dedo. Aquí está el segundo, del tercero, el cuarto y el quinto no recibe del corto, solo recibe del largo. Y ahí en el dorso de los dedos vamos a mostrar gran cantidad de tejido conectivo. Lo que está debajo de piel, lo que viene siendo aponeurosis, las cápsulas de las articulaciones, los ligamentos de las articulaciones y los tendones del corpo, del largo, del umbilicales y de los úteros. Entonces ahí, pues al abrir se nota pues un engrosamiento fibroso, tejido conectivo sobre el dorso. Respecto a la acción, no traigo imagen, pero ya saben, al contraerse, desde próxima se apoyan y jalan los dedos elevándolos. Por eso es un nombre que extenso, los dedos, tanto para el hálux como para los tres dedos siguen. ¿Sí quedó? Sí, doctora. Ya eso fue todo de lo dorsal. Como pueden ver, la masa muscular no es tan grande, no es gruesa y es la única. Entonces, ahí en el dorso del pie, la piel es más delgada que la planta. No hay gran cantidad de tejido adiposo, o sea, sí hay restos, pero no es tan gruesa. Por eso se pueden palpar mejor los huesos desde el dorso que desde el pie, desde la planta. Incluso se observan los tendones, se puede palpar pulso en el dorso, más que en la planta. La planta no puede palpar pulso ni valorar pasos, por ejemplo. Y la piel en la planta es gruesa, y está la palabra gruesa, la carne es gruesa. Y lo que dificulta una exploración así superficial desde la planta. Bueno, vamos a la planta del pie. Ahí estamos viendo pie derecho. Desde la bisagra se ha achacado la piel. Acuérdense que aquí, debajo de la piel profunda, la piel hacia la aponeurosis algo así. La cortan a este nivel y conservan solo una parte. Es esto. Acuérdense que la aponeurosis plantar está insertada atrás en el calcáneo, en la tuberosidad posterior. Bueno. Esa inserción la comparte con los músculos de la capa superficial. Ahí en la capa superficial tenemos tres músculos. Medialmente este sería el aductor del hálux, que recorre el borde medial del pie por la región plantar. Lateralmente este, que es el aductor del quinto orejo, que recorre el borde lateral del pie, pero en la parte plantar. Y exactamente profundo a la aponeurosis plantar tenemos a este, que se llama plexo coror de los dedos. Entonces, para poder observarlo, tiene que retirar la aponeurosis plantar. Entonces, vamos a ver uno por uno. De hecho, los tres músculos estos se insertan también en la aponeurosis plantar. Y ahí está el primero, abductor del primer dedo, el primer orejo. Vean, estoy viendo un pie derecho desde la vista inferior. El músculo es eso que muestra el color verde. De manera proximal se está insertando en el calcáneo, en la tuberosidad posterior. En la parte inferior, en la región medial, la tuberosidad posterior es grande. Varios músculos hemos visto que se insertan en ella. Entonces, este lo está haciendo por la parte inferior y medial. Ahí viene la masa muscular. Ahí me detengo porque ella se inserta en un huesito que se nota un poco. En ese huesito. ¿Quién es ese huesito? Escafoides. Entonces se inserta en
escafoides. Y ahora sí les sigo. Ahí viene. Vean, cerca de la articulación unio-metatarsiana, de la primera articulación, esta, en la primera cuña, primera metatarsiana, ahí se origina el tendón distal. Ahí va, ahí me detengo. Porque vean, aquí existe esto. Este y este. ¿Qué es eso? Los sesamoideos. Los huesos sesamoideos, que aunque son sesamoideos, son muy constantes. Crecen en el espesor de los medios de unión entre el primer metatarsiano y la falange proximal del primer dedo. Hay uno lateral que se corre tirando acá y hay uno medial que es el dedo. Entonces, el tendón distal del abductor del primer dedo, ahí viene, y se inserta en el sesamoideo medial y continúa insertándose en la falange proximal del primer dedo. Ya llegamos. Ahora, fíjense bien. Cuando el músculo se contrae, lo hace apoyándose en calcáneo. Las fibras se acortan y jala el dedo. Obviamente no lo va a llevar al calcáneo, lo único que logra es alejarlo de los otros dedos. Como lo está alejando, voy a decir que es un abductor. ¿Por qué? Estoy tomando como referencia el eje sagital del pie, que lo marca el segundo dedo. Entonces lo aleja del eje sagital del pie y entonces por eso es abductor. Lo pueden encontrar al músculo lo pueden encontrar como abductor del primer dedo. Así, en la acción o en el título. O de título le ponen abductor del primer dedo, pero cuando describen la acción dicen que es aductor. ¿Por qué? Háganlo con su dedo, aléjenlo del segundo dedo. Van a notar que se acerca al eje sagital del cuerpo. Entonces, ahí pues sí, es aductor. Podemos llamarle de una u otra forma, pero conviene ponernos de acuerdo. Yo voy a estar considerando el eje sagital del pie y por eso voy a decir que es abductor. Pero si lo encuentran abductor, pues esa es la causa. Aquí está la imagen que nos muestra lo que les estoy diciendo. El eje sagital pues sería acá el segundo dedo. Acá lo está marcando. Entonces, el músculo lo que hace es alejarlo. ¿Sí? Y como está en la parte inferior, también ayuda a flexionar el dedo. Entonces, abductor del primer dedo, pero también es flexor. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Doctora. Ahora el abductor del quinto. Sigo viendo un pie derecho, vista inferior. Se inserta en calcáneo, tuberosidad posterior, pero en la parte inferior y un poquito hacia adelante. Ahí viene la masa muscular. Todo esto. Ahí me detengo porque se inserta también en la apófisis del quinto metatarsiano. Ahí se inserta y la masa muscular continúa cubriendo el quinto metatarsiano para después originarse un tendón, ya el tendón distal, que llegará a la falange proximal del quinto dedo. Así. Es muy fácil. Ahora, cuando se contrae, lo hace apoyándose en el calcáneo. Entonces las fibras se acortan, el músculo pues, se acorta y jala la falange. ¿Sí? Lo que hace es alejarlo del eje sagital. Aquí ya no importa qué eje tomamos, porque tomando uno o tomando otro, de las dos maneras resulta ser abductor. Entonces así ya pues, les dejamos a los dos abductores para no entrar en complicaciones. Aunque ahí en la imagen de la izquierda nos muestra la abducción de otros,
yo me refiero a la abducción del quinto. Para la abducción de los otros requerimos de los interóseos. Ahí está. Y como está en la parte inferior, entonces también es flexor. Es abductor del quinto dedo, pero también es flexor del quinto dedo. ¿Ya? Por último, ya para despedirnos hoy, flexor corto plantar. Es el de la capa superficial, el de en medio. Se inserta también en la tuberosidad posterior de calcáneo, en la parte de abajo, y en la aponeurosis plantar, como los otros dos. Su masa muscular cubre por abajo el tarso. ¿Sí? Y pues pronto, ya en la articulación tarso-metatarsiana, se nota la división en 4. Ya va como que adoptando la forma definitiva. De cada uno de ellos surgirá un tendón distal. Vean. 4 tendones van a ser en total. El primer tendón se coloca debajo del segundo metatarsiano, el segundo tendón debajo del tercero, el tercer tendón debajo del cuarto y el cuarto tendón abajo del quinto metatarsiano. O sea, ignoran al primero, porque el primero va a tener sus propios flexores. Ahí continúan en dirección a los dedos y vean, cuando va llegando a la falange media, noten lo que le sucede. ¿Qué le sucede? Se bifurca. Se bifurca y así, con esa bifurcación se inserta en la falange media. Se bifurca porque en lo profundo está el tendón del flexor largo, que va a llegar a la falange distal. Entonces, en este momento, los tendones del flexor largo son perforantes y los tendones del flexor corto son perforados, lo que había comentado hace un momento. ¿Sí? Ya llegamos. La función del flexor corto, pues, es contribuir a la acción del flexor largo. Flexionar los 4 últimos orteos. ¿Listo? Sí, doctora. Y ya, con esto nos despedimos. Aquí en esta presentación todavía tengo los de la segunda capa, pero mañana los revisamos para terminar ya con todos los de la región plantar y acabar los músculos del miembro inferior. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Que tengan excelente día. Ya en plataforma ya están asignados los temas de Wiki. ¿Ya los vieron? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ya ubicaron a sus compañeros de equipo? Sí. Sí. Ya, doctora. Vayan buscando información, por favor, ahí chequen bien que las fuentes de consulta pues sean artículos publicados o provengan de fuentes confiables, no sé, una universidad, un instituto de salud, un hospital, alguna organización de salud, que tengan nombre de los autores, preferentemente dónde localizar a los autores. Eso pues son pautas que ya deben ustedes conocer acerca de cómo juzgar si la fuente es confiable o no lo es. Hay fuentes que no quiere decir que no sean confiables, pero están orientadas más hacia la consulta de los pacientes y hablan con un lenguaje coloquial, muy coloquial. Se nota. Y bueno, eso pueden leerlo, obviamente, pero no utilizarlo para realizar su trabajo. Quizá para una primera impresión de lo que significa la enfermedad, pues sí, pero ya para redactar su wiki tienen que utilizar fuentes más confiables. Es un aspecto que se va a evaluar. Entonces, bueno, pues vayan haciendo eso. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias. Buen día. Doctora, gracias. Mañana, doctora. Gracias, doctora.